Ok. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. La lectura introspectiva de un curso de milagros. Vamos a iniciar con la lectura introspectiva. Vamos por el capítulo 29, procurando terminar el día de hoy el capítulo 29. Y pues para ya prácticamente en 2 semanas más sería como ya finiquitar el curso. Ya saben cómo vamos a manejarlo de esta manera. Vamos a estar haciendo lectura por sección. ¿Eso qué significa? Que vamos a leer el capítulo, bueno, vamos a iniciar el capítulo y por cada subcapítulo vamos a detenernos en caso de que alguien tenga una duda. Si no, pues va a ser lectura fluida. De repente, a veces yo hago hoy dos, tres comentarios, pero ya son muy breves. A estas alturas ya todos prácticamente estamos entendiendo la teología o el sistema del pensamiento que ofrece el curso. Si alguien tiene alguna duda, un comentario o hacer alguna aportación de cual sea, por favor, no duden en hacerlo. Y y también si alguien gusta leer junto conmigo, me avisa, por favor, manda un mensajito y nos podemos ir turnando. Si bien, pues entonces vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Espíritu Santo, entregamos este momento, este instante, este encuentro, para que tú nos guíes en esta lectura y podamos aceptar la expiación para nosotros mismos y poderla compartir a todos nuestros hermanos de la filiación, poder alinear nuestra voluntad a la de nuestro Padre y así poder reconocer que es una sola voluntad. Queremos aceptar la expiación para nosotros mismos, aceptar el perdón y compartir el recuerdo del amor. Vamos a entregar este instante a todos nuestros hermanos. Sé tú quien nos dirige, nosotros simplemente queremos seguirte, seguros de que tu dirección nos va a brindar paz. Te ofrecemos esta plegaria. Perdona nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a encontrar la verdadera relación que tenemos contigo, en las que no hay ilusiones y en las que jamás podrá infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y ayúdanos a recibir únicamente lo que tú ya has dado y nosotros aceptar solamente eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Muy bien, damos inicio. Capítulo 29. El despertar. La clausura de la brecha. No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. No hay nada que temer. Es imposible que se pudiera concebir una brecha en la plenitud de Dios. La transigencia de la más insignificante y diminuta de las brechas representaría en su amor eterno, es completamente imposible, pues querría decir que su amor puede albergar una sombra de odio, que su bondad puede a veces trocarse en ataque y que en ocasiones podría perder su infinita paciencia. Esto es lo que crees cuando percibes una brecha entre tu hermano y tú. ¿Cómo ibas a poder entonces confiar en Dios? Pues su amor debe ser un engaño. Sé precavido entonces, no dejes que se te acerque demasiado y mantén una brecha entre su amor y tú, a través de la cual te puedes escapar en caso de que tengas que huir. He aquí donde más claramente se puede ver el temor a Dios, pues el amor es traicionero para aquellos que tienen miedo, ya que el miedo y el odio van siempre de la mano.
Todo aquel que odia tiene miedo del amor y por ende no puede sino tener miedo de Dios. Es indudable que no reconoce el significado del amor, teme amar y ama odiar, y así piensa que el amor es temible y que el odio es amor. Esto es lo que inevitablemente le sucede a todos aquellos que tienen en gran estima a esta pequeña brecha, creyendo que es su salvación y esperanza. Eso fue un golpe a nuestro ego espiritual, ya saben, ese que dice, ya perdoné, pero lo quiero de lejecitos. Ya lo perdoné y lo quiero, pero lo quiero lejos, ¿no? Si no le está haciendo bien a mi aura y a mis chakras, lo quiero mejor lejos de mí. Pero obviamente, pues no estamos reconociendo que mientras haya separación, sigue habiendo una enfermedad. Digo, la enfermedad mental, ya sabemos que toda enfermedad es enfermedad mental. Dice, el temor a Dios, el mayor obstáculo que la paz tiene que salvar, no ha desaparecido todavía. Los demás ya han desaparecido, pero este todavía sigue en pie, obstruyendo tu paso y haciendo que oso y sombrío. Has decidido que tu hermano es tu enemigo, tal vez tu amigo en algunas ocasiones, siempre que vuestros diferentes intereses permitan vuestra amistad por algún tiempo, pero no sin dejar una aparente enemigo. Deja que se te acerque y te haces para atrás. Acércate a él y él instantáneamente emprende la retirada. El acuerdo que establecisteis fue tener una amistad cautelosa y de limitado alcance, cuya intensidad estuviese cuidadosamente restringida, de modo que lo único que tú y tu hermano hicisteis fue establecer un pacto condicional en el que uno de sus puntos era una cláusula de separación que tanto tú como él acordasteis no violar. Inconvenisteis que violarla sería una infracción del acuerdo de todo punto intolerable. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, que nosotros hicimos un acuerdo, hicimos una cláusula donde teníamos que estar separados. Tal vez ligeramente juntos, pero siempre con esa cautela de podernos separar en el momento que empezáramos a desconfiar de una manera más fuerte, ¿no? Dice, la brecha entre vosotros no es el espacio que hay entre vuestros cuerpos, pues ese espacio tan solo da la impresión de dividir vuestras mentes separadas. La brecha entre vosotros es el símbolo de una promesa que os habéis hecho de reencontraros cuando os aparezca y luego separaros hasta que los dos decidéis encontraros de nuevo. Y entonces vuestros cuerpos parecerán ponerse en contacto y concertar un lugar de encuentro. Pero otra vez, pero siempre es posible que cada uno siga su camino, supeditado al derecho de separaros. Acordáis reunirnos de vez en cuando y mantener vuestra distancia con intervalos de separación que os proteja del sacrificio, del amor. El cuerpo os salva, pues os aleja del sacrificio total y os da tiempo para reconstruir una vez más vuestros yo separados, que creéis que realmente menguan cuando os reunís. O sea, fíjense qué interesante esto, porque, o sea, nosotros jugamos a la idea de estar con una persona, con amistades, amigos, incluyendo parejas, ¿no? Porque incluso esto tiene que ver también con la pareja, ¿no? Que creemos muchas veces poder estar ahí juntos, pero a la mera hora hay siempre un pequeño intervalo, una pequeña brecha que nuestro ego, o sea, el ego muy en el inconsciente, o sea, mi yo con el yo de la otra persona, tienen como un acuerdo a tener una brecha por cualquier cosa. Siempre se busca como el pretexto muy inconsciente de mantener esa falta de confianza. Y obviamente al no haber confianza no hay fe y al no haber fe no hay amor. El cuerpo no podría separar tu mente de la mente de tu hermano a menos que quisieras que fuese la causa de vuestra separación y distanciamiento. Por consiguiente, le atribuyes un poder que no posee. Esto es lo que hace que tenga poder sobre ti, pues ahora piensas que el cuerpo determina cuándo debéis reuniros y limita vuestra capacidad de estar en comunión con la mente del otro. Y así te dice dónde ir y cómo llegar hasta allí.
lo que te es factible emprender y lo que no puedes hacer. Te dice también lo que su salud puede tolerar y así como lo que lo fatigará y enfermará. Sus inherentes debilidades establecen los límites de lo que puedes hacer y hacen que tu propósito sea débil y limitado. Híjole, es lo que hace el cuerpo, todo el poder nosotros le damos todo el mandato al cuerpo de que sea frágil, ¿no? Y débil. Dice, el cuerpo se avendrá a todo esto si ese es tu deseo. Permitirá solamente limitados desahogos de amor intercalados con intervalos de odio y será a cargo de decidir cuándo debe amar y cuándo se debe refugiar en el miedo para mantenerse a salvo. Enfermará porque no sabes lo que es amar. De este modo, utilizarás indebidamente toda circunstancia y a todo aquel con quien te encuentres, y no podrás sino ver en ellos un propósito distinto del tuyo. ¡Qué fuerte! El amor no exige sacrificios, pero el miedo exige el sacrificio del amor, pues no puede sustituir en su pues no puede subsistir en su presencia. Para perpetuar el odio es preciso temerle al amor y limitar su presencia solo a algunas ocasiones, manteniéndolo alejado del resto del tiempo. De esta manera, se le tiene por traicionero porque parece ir y venir a su antojo y no ofrecerte ninguna estabilidad. No te das cuenta de cuán limitada y débil es tu lealtad y de cuán a menudo le has exigido al amor que se aleje de ti y te deje solo y en paz. ¡Ah, qué fuerte! O sea, nosotros mismos somos los que estamos haciendo esa brecha. Nosotros mismos hacemos esa brecha con el amor. El cuerpo, que de por sí no tiene ningún objetivo, es la excusa que tienes para las diversas metas que abrigas y que le obligas a perseguir. No es su debilidad lo que te asusta, sino su falta de fuerza o de vigor. ¿No te gustaría saber que nada que se interpone entre tú y él, que nada se interpone entre tú y él? ¿No te gustaría saber que no hay brecha tras la que te puedas ocultar? Los que descubren que su Salvador ya, a ver, los que descubren que su Salvador ya no es su enemigo, experimentan un sobresalto. Cuando se descubre que el cuerpo no es real, se suscita una cierta aprehensión y se experimentan matices de aparente temor con torno al feliz mensaje de que Dios es amor. Cuando la brecha desaparece, no obstante, lo único que se experimenta es paz eterna. Nada más que eso, pero tampoco menos. Si no tuvieras miedo de Dios, ¿qué podría inducirte a que lo abandonases? ¿Qué juguetes o baratijas podrías haber en la brecha que pudieran privarte de un solo instante de su amor? ¿Permitirías que el cuerpo dijese no a la llamada del cielo si no tuvieras miedo de perderte a ti mismo al encontrar a Dios? Mas, ¿cómo sería posible que perdieras tu ser al hallarlo? Así que repito la pregunta. Si no tuvieras miedo de Dios, ¿qué podría inducirte a que lo abandonases? Y obviamente esta pregunta no se refiere a que si dejas ir a la iglesia o que si dejas de orar, no, no, no se refiere aquí en esta Matrix, se refiere al momento de la separación, el momento que decidimos que teníamos que separarnos y estar en contra de la voluntad de Dios y por lo cual iniciamos todo esto. Por eso es que le tenemos miedo a Dios. Por el miedo iniciamos este sueño. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? No continuamos. Muy bien. Número dos, la llegada del invitado. ¿Cómo no ibas a percibir como una liberación del sufrimiento darte cuenta de que eres libre? ¿Por qué no habrías de aclamar a la verdad en vez de considerarla un enemigo? ¿Por qué razón te parece arduo, escabroso y demasiado difícil de seguir una senda que es fácil y que está tan claramente señalada que es imposible perderse? ¿No será acaso porque consideras que es el camino al infierno en vez de una manera sencilla, sin sacrificios ni pérdidas, de encontrarte en el cielo y en Dios? Mientras no te des cuenta de que no renuncias a nada y de que es imposible perder,
Habrá veces en que te arrepentirás de haber elegido este camino y no verás los muchos beneficios que tu decisión te ha aportado. No obstante, aunque no los veas, están ahí. Su causa ya los produjo y los efectos tienen que estar allí donde su causa ha hecho acto de presencia. Así que, bueno, esto es súper clave, aunque bueno, déjame recordar la llegada del invitado. Bueno, esto es clave porque esta es una forma como de armonizar medios y fin. A ver si ahorita terminando me acuerdo y quiero intentar dar esta explicación. Has aceptado la causa de la curación, por lo tanto debes haber sanado, y al haber sanado, debes ahora también poseer el poder de sanar. El milagro no es un incidente aislado que ocurre de repente como si se tratara de un efecto sin causa, ni tampoco es en sí una causa. Pero allí donde está su causa, allí tiene que estar el milagro. Ahora aún no se perciba. Como que me perdí tantito. Ok, pero allí donde está su causa, allí tiene que estar el milagro. Ahora ha sido causado aunque aún no se perciba. Y sus efectos se encuentran ahí aunque aún no se vean. Mira dentro de ti ahora y no verás motivo alguno para estar arrepentido, sino razones para sentir un gran regocijo y abrigar esperanzas de paz. Todo esfuerzo de encontrar esperanzas de paz en un campo de batalla ha sido en vano. Ha sido fútil pedirle a lo que se concibió precisamente para que perpetuase el pecado y el dolor, que te ayude a escapar de ellos, obvio, ¿no? Pues el dolor y el pecado son la misma ilusión, tal como el odio y el miedo, el ataque y la culpa son uno. Allí donde no tiene causa, sus efectos desaparecen y el amor llega a donde quiera que ellos no estén. ¿Por qué no estás contento? Chin, ¿por qué no estás contento? Te has librado del dolor y de la enfermedad, de la aflicción y de la pérdida, así como de todos los efectos del odio y del ataque. El dolor ya no es tu amigo ni la culpa tu Dios, por lo tanto, dale la bienvenida a los efectos del amor. Tu invitado ha llegado. Lo invitaste y él vino. No lo oíste entrar porque la bienvenida que le diste no fue total. Sus dones, no obstante, llegaron con él y los depositó a tus pies y ahora te pide que los contemples y los consideres tuyos. Él necesita tu ayuda para dárselos a otros, los que caminan por su cuenta, creyendo que están solos y separados. Ellos sanarán cuando tú aceptes tus dones, pues tu invitado le dará la bienvenida a todo aquel cuyos pies hayan tocado la tierra santa que tú pisas y donde él ha puesto sus dones a su disposición. Qué bonito. ¿No te das cuenta de cuánto puedes dar ahora como resultado de todo lo que has recibido? Pero no es pregunta. ¿No te das cuenta de cuánto puedes dar ahora como resultado de lo que has recibido? No obstante, aquel que vino únicamente está a la espera de que vayas allí donde lo invitaste. No hay ningún otro lugar donde él pueda encontrarse con su anfitrión y su anfitrión con él, o su anfitrión con él. Ni tampoco hay ningún otro lugar donde se puedan obtener sus dones de paz y dicha, así como toda la felicidad que brinda su presencia, pues sus dones se hallan allí donde se encuentra aquel que los trajo consigo para concedértelos a ti. No puedes ver a tu invitado, pero puedes ver los dones que trajo, y cuando los contemples, aceptarás que él debe estar ahí, pues lo que ahora puedes hacer, no podrías haberlo hecho sin el amor y la gracia que emanan de su presencia. Esta es la promesa del Dios viviente, que su Hijo viva y que todo ser vivo forme parte de él y que nada más tenga vida. Todo aquello a lo que tú has dado vida no está vivo y solo simboliza tu deseo de vivir separado de la vida, de estar vivo en la muerte y de percibir a esta como si fuera la vida y al vivir como la muerte. Ah, qué fuerte. Aquí las confusiones se suceden una tras otra, pues este mundo se basa en la confusión y en nada más. Su base es inmutable, si bien parece estar cambiando continuamente. Más, ¿qué podría ser eso sino lo que realmente es el estado de confusión?
Para los que están confundidos, la estabilidad no tiene sentido y la variación y el cambio se convierten en la ley por la que rigen sus vidas. El cuerpo no cambia, representa el sueño más amplio de que el cambio es posible. Cambiar es alcanzar un estado distinto de aquel en el que antes te encontrabas. En la inmortalidad no hay cambios y en el cielo se desconocen. Aquí en la Tierra, no obstante, los cambios tienen un doble propósito, pues se pueden utilizar para enseñar cosas contradictorias. Y esas cosas son un reflejo del maestro que les enseña. El cuerpo puede parecer cambiar con el tiempo, debido a las enfermedades o al estado de salud o a eventos que parecen alterarlo. Mas esto solo significa que la mente aún no ha cambiado de parecer con respecto a cuál es el propósito del cuerpo. La enfermedad es la exigencia de que el cuerpo sea lo que no es. Su insubstancialidad, no obstante, garantiza que no pueda enfermar. En tu exigencia de que sea más de lo que es, radica la idea de la enfermedad, pues dicha exigencia requiere que Dios sea menos de lo que es. ¿Qué va a ser de ti entonces si es a ti a quien se le exige el sacrificio? Pues a Dios se le informa que una parte de él ya no le pertenece, y a él no le queda ahora otro remedio que sacrificar tu ser, y como resultado de su sacrificio tú te engrandeces y él se empequeñece al perderte a ti. Y lo que ya no le pertenece se convierte en tu Dios y te impide ser parte de él. El cuerpo al que se le pide ser un Dios es invulnerable al ataque. Perdón, es todo lo contrario. El cuerpo, al que se le pide ser un Dios, es vulnerable al ataque, ya que en su insustancialidad no se reconoce. Y así parece ser algo con poder propio. Al ser algo, se puede percibir y también se puede pensar que siente y actúa y que te tiene prisionero en su puño. Y puede que no llegue a ser lo que le exigiste que fuera, y lo odiarás por su insignificancia sin darte cuenta de que el fracaso no se debe a que sea menos de lo que crees que debe ser, sino solo a que no te has dado cuenta de que no es nada. No obstante, en el hecho mismo de que no es nada reside tu salvación, de la cual quieres huir. En cuanto que algo se le pide al cuerpo, que sea el enemigo de Dios y que reemplace lo que Él es con pequeñez, limitaciones y desesperanza. Es su pérdida lo que celebras cuando consideras al cuerpo algo que amas o que odias. Pues si Dios es la suma de todo, entonces lo que no está en Él no existe, y en su compleción radica la insustancialidad del cuerpo. Tu Salvador no ha muerto, ni tampoco mora en lo que se edificó para hacer un templo a la muerte. Él vive en Dios, y esto y solo esto es lo que lo convierte en tu Salvador. La insustancialidad de su cuerpo libera al tuyo de la enfermedad y de la muerte, pues lo que te pertenece a ti no puede ser ni más ni menos de lo que le pertenece a él. Bueno, yo estaba mencionando hace rato algo interesante en relación a los medios y fin, porque al principio de esta sección te dice o te explica que por qué no estás contento si tú ya decidiste la salvación, tú ya decidiste el amor, ya decidiste perdonar. Dice, ¿por qué todavía insistes en andar por un camino en el que pareciera que pediste todo lo contrario, ¿no? Bueno, ese también nos lo explica en otra parte del texto que se llama la correlación, creo que entre medios y fin. Y bueno, ahí te dice que el fin o el propósito o el objetivo tiene que estar bien marcado o bien fijo o bien claro, porque si no, entonces, si nosotros perdemos de vista el fin o el propósito, vamos a empezar a tener miedo de los medios. Acuérdense que los medios sirven al fin. Esto también podría decirse que es como causa y efecto o como existencia y propósito.
Eh, yo se los explico de esta manera. Imagínense su celular, ¿no? Tomen su celular. Ok, existe en este sueño, ¿no? Ahí está el aparatito, aquí tenemos el aparatito, está el celular, ¿no? Bueno, ese existe, pero recuerden que en el cielo, dar y recibir es lo mismo. En el cielo, causa y efecto es lo mismo. En el cielo, medios y fin es lo mismo. En el cielo, propósito y existencia es lo mismo. O sea, existe porque tiene propósito y tiene propósito porque existe. Sin embargo, aquí en el sueño o en la Matrix, como todo está separado y como está en una división, siempre tiene que iniciar con algo primero. Aquí, por ejemplo, causa es primero y luego efecto. Aquí primero tienes que este, dirigir bien el fin para que pueda existir los medios. Aquí primero tienes que dar para poder recibir. Y aquí primero tiene que haber un propósito para que pueda haber una existencia. No sé si se dan cuenta. El ejemplo del celular. A alguien se le ocurrió tener un propósito, o sea, que el inventar un celular, o sea, en su mente tuvo el propósito de inventar un celular. Una vez que adjudicó el propósito y dijo, oh, esto puede servir para esto, entonces viene la existencia del celular, en pocas palabras. El propósito es previo a la existencia. Ok, es lo mismo con todo, inclusive hasta la enfermedad. La enfermedad existe porque tú le has asignado un propósito. Cuando tú le quitas el propósito a la enfermedad, entonces la enfermedad deja de existir, porque no puede existir algo si no tiene propósito. Lo mismo, medios y fines es algo muy similar. Cuando tú asignas un propósito a algo, entonces se empiezan a existir los medios que se van a dar para que tú puedas alcanzar ese propósito o ese fin o ese objetivo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un objetivo, lo que sea, te dice Curso Milagros, tú solamente tienes que tener un solo propósito, o sea, que se haga la voluntad de Dios. Oye, pero yo tengo un sueño porque quiero abrir una empresa, quiero hacer esto, sí, hazlo, pero siempre primero Dios, porque cuando tú colocas a Dios o colocas el propósito como Dios o la casa, el amor, la expiación, el perdón, entonces todos los medios van a empezar a existir porque tú ya planteaste un propósito y esos medios se van a dar. Por ejemplo, si tú abres un proyecto, una empresa, y tú dices, mi único propósito es que sea un medio para compartir la expiación, el perdón, hacer mi función como maestro, bla, bla, bla. Entonces ahora todos los medios van a empezar a existir. Y el punto es el siguiente, si tú dudas de los medios, o sea, como de, no sé si va a salir, no sé si va a llegar dinero, no sé si voy a vender, no sé si, ay, es que mira, que la crisis, que bla, 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 y empiezas a meter mil cosas y empiezas a dudar, entonces ahora lo que va a pasar es que te estás confundiendo entre medios y fin. O sea, si tú dudas de los medios, no es que estás dudando de los medios, estás dudando del propósito que le asignaste. Y lo mismo sucede con la salvación y con los milagros. Cuando tú ya aceptas la expiación para ti mismo, aceptas regresar al cielo, al reino de los cielos, aceptas regresar a la mente de Dios, aceptas ser un maestro de Dios, aceptas ser un obrador de milagros, aceptas la expiación. ¿Qué significa esto? Ya estás asignando un propósito real a tu vida. Y como le estás asignando un propósito real a tu vida, entonces todos los medios se van a dar o se van a armonizar o van a empezar a existir, porque como acuérdense que el propósito es previo a la existencia. Entonces, primero asignas un propósito y luego existirán todos los medios necesarios para que se pueda dar. Y lo mismo sucede con la enfermedad y con cualquier situación conflictiva que estés viviendo. O sea, cuando tú estés viviendo una situación conflictiva que no le encuentres ni pies ni cabezas, no lo intentes ni resolver tantito. Simplemente di, Dios, yo no sé quién soy, no conozco el propósito de nada, tú asígname el propósito. Porque nosotros cuando queremos a veces también asignar el propósito, lo que sucede es que lo que estamos haciendo es asignar propósitos del ego. Pero cuando se lo dejamos al Espíritu Santo, también esto nos tenemos que dejar sorprender del milagro. Así que, bueno, esa sería como una explicación ya un poquito más completa de estos últimos dos secciones. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Continuamos. Número 3. Los testigos de Dios.
No condenes a tu Salvador porque Él crea ser un cuerpo. Acuérdense que aquí cuando se está refiriendo a Salvador se refiere a tu hermano, ¿eh? Porque acuérdense que también nos ha dicho bastantes veces que tú puedes ver en tu hermano al ego o puedes ver, ¿sí? Un mensajero de Cristo, un Salvador. Entonces, por eso ya a estas alturas el texto ya te habla así como directamente de tu hermano es tu Salvador. Y si se fijan, cada vez menos va a tocar el tema del ego. O sea, al principio, los primeros capítulos, era muy constante hablar del ego, el ego, el ego, el ego, y ahorita sí, de repente lo toca, pero ya no va de lleno. Entonces vamos para allá. Entonces dice, no condenes a tu Salvador, porque Él crea ser un cuerpo, pues más allá de sus sueños se encuentra su realidad. Pero antes de que pueda recordar lo que es, tiene que aprender que es un Salvador y tiene que salvar a todo aquel que quiera ser salvado. Su felicidad depende de que te salve a ti, pues ¿quién puede ser un Salvador sino aquel que brinda salvación? De este modo, aprende que la salvación es algo que Él tiene que ofrecer, pues a menos que se la conceda a otro, no sabrá que dispone de ella, ya que dar es la prueba de que se tiene. Esto no lo pueden entender aquellos que creen que con su fuerza pueden menoscabar a Dios, pues ¿quién podría dar lo que no tiene? ¿Y quién podría perder al dar aquello que por el hecho de darlo no puede sino incrementarse? ¿Crees acaso que el Padre perdió su ser cuando te creó? ¿Crees que se debilitó por haber compartido su amor? ¿Se vio acaso menoscabada su plenitud debido a tu perfección? ¿O no eres tú acaso la prueba de su plenitud y perfección? No niegues su testigo en el sueño que su Hijo prefiere a su propia realidad. Su Hijo tiene que ser el salvador del sueño al que él mismo dio lugar para poder así liberarse de él. Tiene que ver a otro no como un cuerpo, sino como uno con él, sin la muralla que el mundo ha construido para mantener separados a todos los seres vivos que no saben que viven. En el sueño de cuerpos y muerte aún puede vislumbrarse un atisbo de verdad. Tal vez no sea más que una pequeña chispa, un espacio de luz creado en la oscuridad donde Dios todavía refulge. Tú no puedes despertarte a ti mismo, no obstante puedes permitir que se te despierte. Puedes pasar por alto los sueños de tu hermano. Puedes perdonarle sus ilusiones tan perfectamente que él se convierte en el que te salva a ti de tus sueños. Y al verlo brillar en el espacio de luz donde Dios mora dentro de la oscuridad, verás que Dios mismo se encuentra allí donde está su cuerpo. Ante esta luz, el cuerpo desaparece de la misma manera en que las sombras densas ceden ante la luz. La oscuridad no puede disponer que el cuerpo siga presente. La llegada de la luz supone su desaparición. Verás entonces a tu hermano en la gloria y entenderás qué es lo que realmente llena la brecha, que por tanto tiempo pensaste que os mantenía separados. Allí, en lugar de ella, el testigo de Dios ha trazado el dulce camino de la bondad para que el Hijo de Dios lo recorra. A todo aquel que perdonas, se le concede el poder de perdonarte a ti tus ilusiones. Mediante tu regalo de libertad, te liberas tú. Amén, con eso. Hazte a un lado y deja pasar al amor, el cual tú no creaste, pero sí puedes extender. En la tierra, eso quiere decir perdonar a tu hermano para que las tinieblas desaparezcan de tu mente. Una vez que la luz haya llegado hasta tu hermano a través de tu perdón, él no se olvidará de su Salvador ni lo dejará sin absolver, pues fue en tu rostro donde vio la luz que quiere mantener a su lado, a medida que camina a través de las tinieblas hacia la luz eterna. ¿Cuán santo debes ser para que el Hijo de Dios pueda ser tu Salvador en medio de sueños de desolación y desastres? Observa cuán deseoso llega, apartando las densas sombras que lo ocultaban para poder brillar sobre ti lleno de gratitud y amor. Él es él mismo, pero no él mismo solo. Y de la misma manera en que su padre no perdió parte de él al crearte a ti,
Así la luz en él es aún más brillante por tú haberle dado tu luz para salvarlo de las tinieblas. Y ahora la luz en ti tiene que ser tan brillante como la que refulge en él. Esta es la chispa que brilla en el sueño, que tú puedes ayudarle a despertar y estar seguro de que sus ojos despiertos se posarán sobre ti y con su feliz salvación te salvas. Qué interesante. Entonces te dice, una manera más efectiva de poder extender el amor es perdonando a tu hermano. Acuérdense que el ego proyecta. ¿Qué significa proyectar? Imagínense que así como dicen, se proyectó sobre la pared como si se estrellara. Por eso cuando nosotros nos proyectamos en nuestro hermano, es obviamente el que se proyecta es el ego. El que se anda proyectando es el ego, pero no es el amor. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante. Entonces, el miedo proyecta. Y cuando nosotros juzgamos o juzgamos incluso hasta sutilmente, lo que estamos haciendo es mandando miedo, el ego. Pero el amor se extiende. ¿Qué significa esto? El amor, como somos el amor y nuestro hermano es el amor, se extiende. ¿Qué sucede cuando nosotros extendemos el amor? Bueno, como dice, ¿no? No solamente despiertas o aumentas la chispa de luz en tu hermano, sino también en la tuya. Dice, y mientras más lo hagas, pues obviamente a tu hermano también lo tienes que ver como un Salvador y como un Cristo que va a despertar a más hermanos. Dice, sin embargo, una de las maneras también de extender el amor es perdonando, porque una vez que tú perdonas, cierras esa brecha que nos separaba y entonces es como puede darse una comunicación o un canal de comunicación más fluido del amor, que es el propósito de esto. Sigo entonces, a menos que alguien tenga un comentario. Bueno, aquí más los comentarios que están aquí diciendo. Muchas gracias, Karime, gracias, Isa, gracias a todos los que están comentando aquí. Les agradezco su presencia a todas. Creo que no hay ningún hombre más que su servidor, pero bueno, no importa. Ya hablando de cuerpos, es una botarga y no importa si somos modelo masculino o femenino, es lo de menos. Somos mentes y la mente no tiene sexo igual que el espíritu. Número 4. La asignación de papeles en el sueño. ¿Crees acaso que la verdad puede ser tan solo meras ilusiones? Las ilusiones son sueños precisamente porque no son verdad. El hecho de que la verdad esté ausente de todas ellas por igual es la base del milagro, lo cual quiere decir que has entendido que los sueños son y que escaparte de ellos depende no del sueño en sí, sino de que despiertes. ¿Cómo iba a ser posible conservar algunos sueños y despertar de otros? La elección no es entre qué sueños conservar, sino solo si quieres vivir en sueños o despertar de ellos. De ahí que el milagro no excluya de su benéfica influencia algunos sueños. No puedes quedarte con algunos de ellos y despertar de otros. Bien, pues o bien estás dormido o bien despierto. Y soñar tiene que ver únicamente con una de estas dos posibilidades. Qué fuerte es esta parte. Es súper importante que logremos comprender lo que es la verdad y lo que es la ilusión o lo que es real y lo que no es real. La cualidad de lo que es real tiene tres cosas importantes. Para que la realidad sea realidad, tiene que tener tres bases importantes. Tiene que ser eterna, infinita e inmutable. Todo aquello que no sea eterno, que no sea infinito y que no sea inmutable es una ilusión, es efímero, es un sueño, no es real. Por eso es que Dios, el amor, ¿sí? Es real o es la verdad, ¿sí? Entonces, todo aquello que no sea eterno, o sea, que sea temporal, que dure un tiempo nada más, no importa cuántos millones de años pueda vivir, ¿sí? Una galaxia, lo que tú quieras, pero es temporal. Entonces, es una ilusión. Una galaxia misma que puede durar miles de millones de años en tiempo lineal, no deja de ser temporal, porque las galaxias llegan a su fin. Entonces, si no es infinito, o sea, si es finito, o sea, que tiene finalmente también un final, ¿sí? Que está limitado, entonces
tampoco es real, es una ilusión. Y si también cambia, muta, se está modificando constantemente, tampoco es real. Entonces, por eso, todos los sueños, por eso es que nosotros nos encontramos en un sueño. Creo que a estas alturas, ya el curso nos ha dejado clarísimo que esta Matrix es un sueño porque precisamente no tiene las tres cualidades que lo hacen real: eterno, infinito, inmutable. Y por esa razón es porque este sueño no lo creó Dios, porque Dios solamente puede crear lo real. Y es por eso que también nuestros cuerpos no son reales, ¿ok? Y entonces, y todos los papeles que vayamos a jugar en este sueño tampoco es real, ¿ok? Entonces, esto es súper importante porque te dice, bueno, quieres despertar a la realidad, tienes que despertar de este sueño, o sea, tienes que salirte de este sueño. Dice, y no puedes transigir, no puedes decir, tengo una pata en la realidad, o sea, tengo una pata en estar despierto y una pata dormido. No, no, no. O sea, no puedes llevarte unos sueños a la realidad. Es imposible. Eso sería, no sé, algo irónico, ¿no? Más de decirlo me escucho hasta ridículo, creo. Pero, o sea, no puedes llevarte un sueño a la realidad, ¿sí? Entonces dice, los sueños que te parecen gratos, ojo con esto, porque esto es una de las partes que más nos atrapa en la Matrix. Los sueños que te parecen gratos, o sea, felices, ¿sí? Gratificantes, bonitos, hermosos, te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo es evidente. Pues todos los sueños son sueños de miedo, por muy bonitos que se vean. No importa en qué forma parezcan manifestarse. El miedo se ve dentro o fuera o en ambos sitios. O bien puede estar oculto tras formas placenteras, pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños. Puede que la forma en que estos se manifiestan cambie, pero es imposible que se compongan de ninguna otra cosa. El milagro sería ciertamente traicionero si te permitiera seguir estando amedrentado por no haber reconocido el miedo, pues no estarías entonces dispuesto a despertar, que es para lo que el milagro allana el camino. Dicho llanamente o de manera sencilla, el ataque es la respuesta a una función que no se ha llevado a cabo tal como tú la percibes. Puede que ello tenga que ver contigo o con otro. Sin embargo, allí donde se perciba, allí se atacará. La depresión o el ataque no pueden sino ser los temas de todos los sueños, pues el miedo es el elemento del que se componen. El fino disfraz de placer y alegría en el que tal vez vayan envueltos apenas cubre el grueso bloque de miedo que constituye su médula. Y esto es lo que el milagro percibe, no las envolturas que lo cubren. O sea, fíjense, el milagro lo que hace es como quitar la envoltura del sueño, o sea, cómo está envuelto la forma para que descubras que dentro de ese sueño, por muy grato que sea, hay miedo. Y entonces cuando tú descubres el miedo, gracias al milagro, entonces lo deshaces, porque eso es lo que hace el miedo. Digo, perdón, el milagro, es lo que hace el milagro con el miedo, lo deshace. Dice, cuando te invade la ira, ¿no es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado? Qué feo, sí, cierto. O sea, luego de repente cuando le tienes niña a alguien, ¿no? Porque no hizo lo que tú querías en el sueño. O sea, nos convertimos en un Freddy Krueger. Dice, cuando te invade la ira, ¿no es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado? ¿Y no se convierte esto en la razón que justifica tu ataque? Los sueños que crees que te gustan son aquellos que en los que, ojo con esto, los sueños que crees que te gustan son aquellos en los que las funciones que asignaste se cumplieron y las necesidades que te ascribiste fueron satisfechas. No importa si esas necesidades se satisfacen o si son simplemente algo que se desea. La idea de que existen es la idea de que existen lo que produce miedo. Los sueños no se desean en mayor o menor medida, simplemente se desean o no se desean. Y cada uno representa una función que tú le has asignado a algo, algún objetivo que algún objetivo
que un acontecimiento, un cuerpo o una cosa debe representar y alcanzar por ti. Si lo logra, crees que el sueño te gusta. Si fracasa, crees que es triste. Pero el que fracase o se logre no es lo que constituye su médula, sino simplemente su endeble envoltura. Qué fuerte. Voy a copiar este porque está muy fuerte. ¿Cuán felices serían tus sueños si no le asignaras a cada una de las figuras que aparecen en ellos el papel que debe representar? Es únicamente la imagen que tienes de alguien lo que puede fracasar y tener esa imagen es lo único que constituye una traición. La médula de los sueños que ofrece el Espíritu Santo no es nunca una de temor. Los que los envuelve puede parecer ser lo mismo, pero su significado ha cambiado porque cubre otra cosa. Lo que determina toda percepción es su propósito. Acuérdense, ya estamos de nuevo con el propósito. Repito con esto. Lo que determina toda percepción es su propósito, en el sentido de que aparenta ser aquello para lo que se considera que una sombría figura que ataca se convierte en un hermano que te ofrece una oportunidad para prestar ayuda, si esto se volviese la función del sueño. Y de este modo, los sueños de tristeza se transformarían en sueños de alegría. Acuérdense que nosotros estábamos en la realidad, en la parte esta infinita, eterna, inmutable, en el amor mismo, en la mente de Dios. Y cuando nosotros nos empezamos como a empezar a como a divagar, empezamos como a, ¿y qué pasaría si no existiera el amor? ¿Y qué pasaría si no? Y empezamos como con esas dudas, ¿qué soy? Y la mente se fue perdiendo. De hecho, te dice, ¿no? Dice el curso, ¿no? Fíjate cómo empezó el sueño, dice. En un instante en que el hijo olvidó reírse, este, dice, una pequeña locada idea, dice, una pequeña alocada idea en la que el Hijo de Dios olvidó reírse. O sea, el Hijo de Dios tuvo una idea, así como, ¿qué soy? ¿Y qué sería si no fuera Hijo de Dios? ¿Y qué sería si no fuera el amor? ¿Y qué sería? Dice, entonces en esa locada idea, ¿qué hizo el Hijo de Dios? Dice, se lo tomó tan en serio, se olvidó reírse, se inventó un mundo de tristeza, de dolor, entonces se metió en un sueño y se creyó entonces ahora el sueño. Y acuérdense que entonces ahora estamos en un sueño, pues prácticamente un sueño de, pues de dolor, de tristeza, de muerte, de todo esto. Y entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos que salir del sueño de dolor para pasar al sueño feliz. ¿Por qué? Porque no podemos pasar del sueño de dolor directamente a la realidad. Piensen ustedes de esta manera. Imagínense que se van a dormir, ¿no? Aquí en este mundo. Imagínense su recámara, su habitación es puro amor. No hay otra cosa más que puro amor. Y ustedes se van a dormir. Y a la hora de dormir empiezan a soñar con algo malo, con algo negativo, con algo que les da miedo. Y qué sucede con esto? Bueno, no podrían, o sea, no es lógico que ustedes de ese sueño de dolor despierten y se lleven una sensación o una emoción de miedo a la hora del despertar, o sea, en su habitación, porque es ilógico, no podría entrar ahí, ¿sí? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? ¿Sí? Por eso primero tenemos que pasar de un sueño feliz, ¿sí? Perdón, de un sueño triste o de miedo a un sueño feliz. Eso es lo único que tenemos que hacer. Por eso es que el Espíritu Santo te dice, ¿no? Los sueños felices, dice, cuán felices serían tus sueños si no le asignaras a cada una de las figuras, o sea, a nuestros hermanos, en pocas palabras, dice, que aparecen en ellos el papel que debe representar, o sea, qué es lo que nosotros queremos que nuestro hermano sea para nosotros. Eso es lo que no tenemos que hacer. Dice, ok, vamos aquí. Dice, ¿para qué es tu hermano? No lo sabes porque tu función aún no te resulta clara. No le asignes un papel que tú crees que te haría feliz a ti y no trates de herirle cuando él no cumple el papel que le asignaste en el sueño que tienes de lo que debería ser tu vida. Él pide ayúdasela si ves
la función del sueño tal como la percibe aquel que puede utilizar todo sueño en beneficio de la función que se le encomendó, puesto que ama al soñador y no al sueño. Cada sueño se convierte en una ofrenda de amor, pues en el centro de cada sueño se halla su amor por ti, iluminando amorosamente cualquier manifestación del sueño. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué hermoso! ¡Qué fuerte! ¿Alguien, tiene alguna duda, algún comentario que quiera? Ah, pero ¿saben qué? Este también me gustó, lo voy a copiar. Lo voy a subir al grupo, ahí se los mando. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos por número 5, la morada inmutable. O sea, nuestra casa inmutable, supongo que tiene que ver con eso, algo así. Dice, hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad. Hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto que no se oye ningún sonido excepto un himno que se eleva hasta el cielo para brindar júbilo a Dios, el Padre y al Hijo. Allí donde ambos moran, allí ambos son recordados. Allí donde ambos están, allí se encuentran el cielo y la paz. No creas que puedes cambiar el lugar donde ellos moran, pues tu identidad reside en ellos y allí donde están, allí tienes que estar tú para siempre. La inmutabilidad del cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti que todas las cosas de este mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse. La sosegada infinitud de la paz eterna te envuelve dulcemente en su tierno abrazo, tan fuerte y serena, tan tranquila en la omnipotencia de su Creador, que nada puede perturbar al sagrado Hijo de Dios que se encuentra en tu interior. Qué bonito. Es lo que hay en nosotros, hermanos. He aquí el papel que el Espíritu Santo te asigna a ti, que sirves al Hijo de Dios y que quieres contemplar su despertar y regocijarte. Él forma parte de ti y tú de él porque es el hijo de su padre y no por ningún otro propósito que tú puedas ver en él. Lo único que se te pide es que aceptes lo inmutable y lo eterno en él, pues tu identidad reside ahí. Solo en él puedes encontrar la paz que mora en ti. Y todo pensamiento de amor que le ofreces no hace sino acercarte más a tu despertar, a la paz eterna y a la dicha infinita. Vean cómo el curso empezó diciendo que hay un lugar en nosotros, en nosotros. Dice, hay un lugar en ti, hay un lugar en ti, donde prácticamente ese lugar es nuestra casa inmutable, nuestra verdadera casa. Pero después, en los siguientes párrafos, enseguida va cambiando y te dice, también eso está en tu hermano. También en tu hermano tienes que encontrar esa casa, tienes que encontrar ese refugio eterno, ese amor infinito, inmutable. También está en tu hermano. Porque si tú no lo ves tampoco en tu hermano, no lo vas a encontrar en ti. Dice, este sagrado Hijo de Dios es como tú, el reflejo del amor de su Padre por ti, el tierno recordatorio del amor de su Padre mediante el que fue creado, el cual todavía mora en él, al igual que en ti. Permanece muy quedo y escucha la voz de Dios en él y deja que esa voz te diga cuál es su función, pues él fue creado para que tú fueras íntegro, pues solo lo que está completo puede ser parte de la compleción de Dios, la cual te creó. El único regalo que el Padre te pide que no veas es en la creación, perdón, el único regalo que el Padre te pide es que no veas en la creación más que la esplendorosa gloria del regalo que Él te hizo. Contempla a su Hijo, su regalo perfecto, en quien su Padre refulge eternamente y a quien toda la creación le ha sido dada como propia. Y puesto que dispone de ella, se te da a ti
Por lo tanto, contempla tu paz allí donde la creación se encuentra en él. La calma que te rodea mora en él, y de esa quietud emanan los sueños felices en los que vuestras manos se unen candorosamente. Estas no son las manos usurpadoras de los sueños de dolor, no empuñan ninguna espada, pues han abandonado su apego a todas las vanas ilusiones del mundo. Al estar vacías, reciben en cambio la mano de un hermano en la que yace la plenitud. Si supieras el glorioso objetivo que se halla más allá del perdón, no conservarías ningún pensamiento por muy leve que parezca ser su roce con la maldad, pues entenderías cuán grande es el costo que supone conservar cualquier cosa que Dios no haya otorgado en las mentes que pueden, en cambio, dirigir las manos a bendecir y a conducir al Hijo de Dios a la morada de su Padre. ¿No te gustaría ser amigo de aquel que fue creado para ser la morada de su Padre? Si Dios lo considera digno de sí mismo, ¿lo atacarías tú con las manos del odio? ¿Quién que ponga sus ensangrentadas manos sobre el propio cielo podría esperar encontrar la paz de éste? Tu hermano cree estar sujetando la mano de la muerte, pero no le creas. Reconoce en cambio cuán bendito eres tú que lo puedes librar solo con ofrecerle la tuya. Qué hermoso. Se te ofrece un sueño en el que tu hermano y tú salva. Se te ofrece un sueño en el que tu hermano es tu salvador, no tu enemigo acérrimo. Se te ofrece un sueño en el que lo has perdonado por todos sus sueños de muerte, un sueño de esperanza que compartes con él, en vez de los sueños de odio y maldad que sueñas por tu cuenta. ¿Por qué te parece tan difícil compartir ese sueño? Porque a menos que sea el Espíritu Santo quien le otorgue al sueño la función que debes tener, éste continuará estando al servicio de la muerte, ya que fue concebido para el odio. Cada forma que adopta es, de alguna manera, una invocación a la muerte, y aquellos que sirven al Señor de la muerte han venido a adorarlo en un mundo de separación, cada uno con su diminuta lanza y enmujecida espada, para cumplir su vieja promesa de morir. ¿Cuál es la médula de miedo de cada sueño que no se le haya entregado a aquel que otorga a los sueños una función distinta? Cuando los sueños se comparten, pierden la función de atacar y separar, si bien para eso fue para lo que se concibieron. En el mundo de los sueños, no obstante, no hay nada que esté exento de la esperanza de cambio y mejora, pues no es en él donde se encuentra la inestabilidad. Alegrémonos en verdad de que esto sea así y no busquemos lo eterno en este mundo. Los sueños de perdón son medios para dejar de soñar con un mundo externo a ti y conducen finalmente más allá de todo sueño a la paz de la vida eterna. Así es. Entonces, hermanos, cualquier cosa del sueño que no se lo dejemos al Espíritu Santo está por default en manos del ego. Está por default en manos del sueño de muerte, de culpabilidad, de pecado, de miedo. Toda la médula de los sueños que existen aquí están basados en el miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregárselos al Espíritu Santo por muy pequeños que sean, por muy insignificantes. ¿Por qué? Porque entonces si no estaremos comiendo con miedo, ¿no? Todos los sueños nos los vamos a comer con miedo, todo lo vamos a ver con miedo, todo lo que vamos a hacer está siendo una acción de miedo. A veces estamos motivados, a veces estamos eufóricos por muchos sueños que no logramos darnos cuenta o se nos olvida literalmente el Espíritu Santo y tomamos decisiones o hacemos cosas en las que no entendemos, pero hasta después es cuando te das cuenta. Y esto es algo, maestras, que quiero compartirles. No sé si alguien de ustedes ya también le ha pasado esto, pero esta parte yo lo estaba hablando con mi hermano Kikín en la mañana precisamente y le estaba comentando acerca de cómo hemos llegado a agudizar ya un poquito el observador, ¿no? Cuando sabes que, que no es el Espíritu Santo al que invitamos, ¿no? Sino que simplemente permitimos que se mantuviera el ego. Fíjense bien cómo se lo expliqué. Cuando vives una situación que está desagradable, por muy pequeña que sea,
desde que vas a hacer una fila para algo y te agarró el sol y está fuerte, o desde cualquier cosa, que te haya generado una incomodidad por muy pequeña o por muy grande, en ese momento, de repente mi mente ya está un poquito como más aguda de decir, ah, ya sé por qué estoy así. Porque al empezar esta dinámica o esta acción o este sueño, no se lo entregué al Espíritu Santo. Entonces, hay veces que son cosas tan sencillas que por no entregárselo al Espíritu Santo, empiezo a tener una sensación, ¿no? De malestar. Obviamente, también no se trata de caer en un tema de que forzosamente, imagínate, no, o sea, pero es algo que de repente lo vas como afinando en tu mente. Hay veces que no necesitas nada, simplemente te lo entrego, Espíritu Santo, en tu mente, y es todo lo que tienes que hacer. O entrego este instante santo, o acepto el instante santo. No, o sea, no hay más palabras. O sea, cuando ya sabes el significado de esto que acabo de decir, no tienes que decir una gran oración. Por ejemplo, tan solo ir a comer. ¿Cuántos de nosotros no de repente después de comer no nos da un malestar, una pequeña agrura, una llenura más allá de lo normal, algo que no nos gustó de la comida, o en el restaurante no te atendieron bien, no te atendieron a tiempo, salió la cuenta más de lo que tú querías? Tan solo el puro hecho de la comida. ¿Y cuántos de nosotros no entregamos la ilusión del sueño de la comida al Espíritu Santo? O sea, a lo mucho los que son religiosos hacen una oración y dan gracias por la ilusión de la comida para el ilusorio cuerpo, para la ilusoria vida que tenemos en este ilusorio sueño. O sea, es una cadenita de ilusiones. Y eso, obviamente, Dios pues no sabe nada de comidas, Él no necesita, no satisface ese tipo de necesidades. Pero lo que sí es que, por ejemplo, cuando nosotros tengamos nuestro plato de comida, precisamente para no comernos todos esos juicios que se le han asignado a los alimentos, sobre todo para aquellas personas que dicen, no, pues yo quiero perder peso, no quiero que esto me engorde, porque al final de cuentas da lo mismo si te comes una carne asada, cero grasas, o si te comes, no sé, golosinas, refrescos o comida chatarra que le llaman. Es la misma ilusión. Nosotros somos los que le ponemos el adjetivo de qué es saludable y qué no es saludable. Pero ¿qué pasa cuando incluso hasta las cosas que crees que son saludables o cosas que crees que no son saludables, se lo entregas al Espíritu Santo? Simplemente decirle, te entrego esto, Espíritu Santo, y ya. Obviamente, la oración completa, pues podría ser así como, te entrego esta comida, Espíritu Santo, para que tú la juzgues, tú la examines y la conviertas en un medio para la paz, para el perdón, para el amor, para la expiación. Algo tan sencillo que, bueno, yo ya nada más lo único que digo es, te lo entrego, Espíritu Santo. Es como, tú haz de la comida el significado, tú dale el significado, porque lo acaba de decir. Cuando tú no le entregas el sueño al Espíritu Santo, entonces en automático está en manos del ego. Y como está en manos del ego, entonces ahora el sueño, como de manera original se compone de miedo, entonces hasta esa comida que crees que es saludable, está, tiene su médula de miedo y inconscientemente lo estás haciendo. Entonces, tarde o temprano tiene una repercusión. Bueno, no sé si me expliqué, pero si no, por favor, hagan una pregunta. ¿Todo bien? Muy bien. Pues entonces seguimos con el subcapítulo 6, sección 6, el perdón y el final del tiempo. ¿Cuán dispuesto estás a perdonar a tu hermano? ¿Hasta qué punto deseas la paz en lugar de los conflictos interminables, el sufrimiento y el dolor? Estas preguntas son en realidad la misma pregunta, aunque formuladas de manera diferente. En el perdón reside tu paz, pues en él radica el fin de la separación y del sueño de peligro y destrucción, de pecado y muerte, de locura y asesinato, así como de aflicción y pérdida. Este es el sacrificio que pide la salvación, y a cambio de todo ello, gustosamente ofrece la paz. No jures morir, santo Hijo de Dios, pues eso es hacer un trato que no puedes cumplir. Al Hijo de la vida no se le puede destruir, es inmortal como su Padre. Lo que Él no es, no puede ser alterado. Él es lo único en todo el universo que necesariamente es uno, y a todo lo que parece eterno le llegará.
Dice, a todo lo que parece eterno le llegará su fin, las estrellas desaparecerán y la noche y el día dejarán de existir. Todas las cosas que van y vienen, la marea, las estaciones del año y las vidas de los hombres, todas las cosas que cambian con el tiempo y que florecen y se marchitan, se irán para no volver jamás. Lo eterno no se encuentra allí, donde el tiempo ha fijado un final para todo. El Hijo de Dios jamás puede cambiar por razón de lo que los hombres han hecho de él. Será como siempre ha sido y como es, pues el tiempo no fijó su destino ni marcó la hora de su nacimiento ni la de su muerte. El perdón no lo cambiará. No obstante, el tiempo solo está a la espera del perdón para que las cosas del tiempo puedan desaparecer, ya que no son de ninguna utilidad. Nada sobrevive a su propósito. Si algo fue concebido para morir, morirá, a no ser que se niegue a aceptar ese propósito como propio. El cambio es lo único que se puede convertir en una bendición aquí, donde ningún propósito es fijo por muy inmutable que parezca ser. No creas que puedes fijar un objetivo que no concuerde con el propósito que Dios te encomendó y hacer que sea inmutable y eterno. Puedes adjudicarte un propósito que no te corresponde, pero no puedes deshacerte del poder de cambiar de parecer y establecer otro propósito en tu mente. Puedes cambiar en el mayor regalo que Dios le dio. Puedes cambiar, perdón, poder cambiar es el mayor regalo que Dios le dio a todo lo que tú quisieras hacer eterno, para asegurarse de que el cielo fuera lo único que no desperdiciase, desapareciese. No naciste para morir y no puedes cambiar, ya que tu función la fijó Dios. Todos los demás objetivos, excepto uno, operan en el tiempo y cambian de manera que éste se pueda perpetuar, pues el perdón no se propone conservar el tiempo, sino abolirlo una vez que deja de ser de utilidad. Y una vez que deja de ser útil, desaparece. Allí donde una vez parecía reinar, se restaura ahora la plena conciencia, la función que Dios le encomendó a su Hijo. El tiempo no puede fijar un final para el cumplimiento de esta función ni para su inmutabilidad. La muerte no existe porque todo lo que vive comparte la función de su creador, que su creador le asignó. La función de la vida no puede ser morir, tiene que ser la extensión de la vida para que sea eternamente una, para siempre y sin final. Este mundo te atará de pies y manos, te destruirá tu cuerpo y destruirá tu cuerpo únicamente si piensas que se construyó para crucificar al Hijo de Dios. Pues aunque el mundo sea un sueño de muerte, no tienes por qué dejar que sea eso para ti. Deja que esto cambie a todas las, deja que esto cambie y todas las cosas en el mundo no podrán sino cambiar también, pues aquí todo se define en función del propósito que tú le asignas. Qué bello es el mundo cuyo propósito es perdonar al Hijo de Dios. Cuán libre de miedo está y cuán repleto de bendiciones y felicidad. Y qué dicha es morar por un tiempo en un lugar tan feliz. Mas no debemos olvidarnos de que en un mundo así no transcurre mucho tiempo antes de que la intemporalidad venga calladamente a ocupar el lugar del tiempo. Número 7. No busques fuera de ti mismo. Muy bien. Este capítulo está muy bueno. No busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Cuando clamas a Dios, ninguno de los ídolos que veneras te contestará en su lugar. Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como sustituto te proporcionará la felicidad que solo su respuesta brinda. No busques fuera de ti mismo, pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir en que sabes dónde encontrarlo. ¿Y qué pasaría si no estuviera ahí? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Alégrate de que se te diga dónde reside la felicidad y no la sigas buscando por más tiempo en ningún otro lugar, pues buscarás en vano.
Mas se te ha concedido conocer la verdad y saber que no la debes buscar fuera de ti. No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le puede brindar paz y felicidad. Si todo se encuentra en él, eso no puede ser verdad. Y así, al venir a este mundo, niega su propia verdad y se dedica a buscar algo que sea más que lo que lo es todo, como si una parte de ese todo estuviera desligada y se encontrase donde el resto no está. Este es el propósito que le confiere que se le confiere al cuerpo, que busque lo que él le falta y que lo provea de lo que le restauraría su plenitud. Y así vaga sin rumbo, creyendo ser lo que no es, en busca de algo que no puede encontrar. ¡Qué locura! ¿Cómo nos tienen buscando afuera? Es la llamada búsqueda que todo mundo emprende, consciente o inconscientemente. Siempre estamos buscando algo, una respuesta. Nos estamos buscando nosotros mismos esa felicidad, esa plenitud, ese amor. Lo estamos buscando fuera y ese es el problema. Esta persistente ilusión le impulsará a buscar miles de ídolos y más allá de estos, mil más. Y todos le fallarán, excepto uno, pues morirá y no se dará cuenta de que el ídolo que buscaba era su muerte. La forma en que este ídolo se manifiesta parece ser algo externo a él. No obstante, su intención es destruir al Hijo de Dios que se encuentra en su interior y así probar que logró vencerlo. Este es el propósito de todo ídolo, pues ese es el papel que se le asignó y ese es el papel que no puede cumplir. ¿Cómo vamos? Siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal, estás buscando la muerte. Repito este versículo. Siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal, o sea, cuando ponemos al cuerpo como fin, estás buscando la muerte, pues crees que puedes experimentar insuficiencia y la insuficiencia es la muerte. Sacrificarse es renunciar a algo y consecuentemente estar privado de ello y haber sufrido una pérdida. Y mediante esta renuncia se renuncia a la vida. No busques fuera de ti mismo. Esa búsqueda implica que te falta plenitud interna y que temes contemplar tu ruina, por lo que prefieres buscar lo que eres fuera de ti mismo. Los ídolos no pueden sino desmoronarse precisamente porque no tienen vida. Y lo que no tiene vida es un signo de muerte. Veniste a morir, por lo tanto, ¿qué puedes esperar sino percibir los signos de la muerte que buscas? Ni la tristeza ni el sufrimiento proclaman otro mensaje que el de haber hallado un ídolo que representa una parodia de la vida, el cual no tiene, al no tener vida, es realmente la muerte, a la que se le considera real y se le da forma viviente. No obstante, no hay ídolo que no haya de fracasar, desmoronarse y desintegrarse, pues ninguna forma de muerte puede ser vida y lo que se sacrifica no puede ser íntegro. Oh, qué cachetadas está dando el ego. Todos los ídolos de este mundo fueron concebidos para impedirte conocer la verdad que se encuentra en tu interior y para que le fueses leal al sueño de que para ser íntegro y feliz tienes que encontrar lo que está fuera de ti. Es inútil rendirle culto a los ídolos y esperar hallar paz. Dios mora en tu interior y tu plenitud reside en él. Ningún ídolo puede ocupar su lugar. No recurras a ídolos, no busques fuera de ti mismo. Olvidemos del propósito que el pasado le ha conferido al mundo, pues de otra manera el futuro será como el pasado, una serie de engaños deprimentes en los que todos los ídolos te irán fallando uno tras otro y donde verás muerte y desengaño por doquier. Para cambiar esto, para cambiar todo esto y abrir un camino de esperanza y liberación en lo que aparenta ser un círculo interminable de desesperación, necesitas tan solo aceptar que no sabes cuál es el propósito del mundo. ¿Se acuerdan? Que les dije que muchas veces es mejor decir yo no sé el propósito de nada. Le adjudicas adjetivos que no tiene y de esta forma decides cuál es su propósito. Procuras ver en él un lugar de ídolos que se encuentran fuera de ti.
capaces de contemplar lo que está dentro, dividiendo lo que eres entre lo que está fuera y lo que está dentro. Elige los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos, aunque se perciben como si vinieran de fuera, de afuera. Tus ídolos hacen lo que tú quieres y tienen el poder que les adjudicas. Y los persigues fútilmente en el sueño porque deseas adueñarte de su poder. Qué interesante, ¿eh? Aquí ya, bueno, nos está diciendo cosas muy fuertes. Número uno, después de la separación, Dios mandó su Espíritu Santo para poder recuperar la comunicación con Dios, los canales y ver la faz de Cristo en todos nuestros hermanos. Y el ego como respuesta, pues manda las relaciones especiales para acallar la voz del Espíritu Santo. Pero también nos pone un montón de ídolos para que nosotros empecemos a buscar fuera de nosotros lo que está en nosotros, que es nuestro verdadero ser. Entonces nos tiene distraídos por todos lados. Dice, no obstante, ¿dónde tienen lugar los sueños sino en una mente dormida? ¿Y podría acaso un sueño hacer que la imagen que proyecta fuera de sí mismo fuese real? Ahorra tiempo, hermano mío, y aprende para qué sirve. Y haz que el final de los ídolos venga cuanto antes a un mundo entristecido y enfermo como consecuencia de los ídolos que se ven en él. Tu santa mente es el altar a Dios y donde Él está no puede haber ídolos. El temor a Dios no es el miedo de perder tu realidad, sino el miedo de perder tus ídolos. Repito esta parte. El temor a Dios no es el miedo de perder tu realidad, sino el miedo de perder tus ídolos. No obstante, has hecho de tu realidad un ídolo y ahora lo tienes que proteger contra la luz de la verdad. Y el mundo entero se convierte en el medio para salvar a ese ídolo. De esta manera, la salvación parece amenazar la vida y ofrecer la muerte. Mas no es así. La salvación trata de probar que la muerte no existe y que lo único que existe es la vida. Sacrificar la muerte no supone pérdida alguna. Un ídolo no puede ocupar el lugar de Dios. Deja que Él te recuerde su amor por ti y no trates de ahogar su voz en los cantos de profunda desesperación que les ofreces a los ídolos de ti mismo. No busques esperanzas más allá de tu Padre, pues la esperanza de felicidad no es la desesperación. Entonces, ¿qué es un ídolo? Cualquier cosa que creemos que nos puede dar algo más que Dios. Puede ser desde una persona que hiciste un ídolo especial, puede ser una creencia, puede ser una religión, puede ser cualquier cosa ilusoria, no sé, hay gente que hace ídolos hasta de las piedritas del temazcal, hace ídolos de todo, hacemos nuestro personaje tan solo, nuestro yo, ¿no? Ahí antes, en mis tiempos, cuando andaba de espiritualoide, parecía más una tienda esotérica ahí con patas colgándome de collares y anillos y pulseras y que para las malas vibras. O sea, hacemos hasta de nuestro yo de un personaje, hacemos una idolatría. ¿Y qué pasa cuando te quitas todo eso, no? Obviamente, pues ya te encuentras más a ti mismo, pero en un principio es muy doloroso porque le hemos asignado un ídolo y quitarlo supondría para el ego una muerte, porque estás quitándote un personaje. Y creo que lo vamos a ver aquí en el anticristo. Número 8, el anticristo. ¿Qué es un ídolo? Ah, mira, que nos lo va a decir. ¿Qué es un ídolo? ¿Crees saberlo? Pues los ídolos no se reconocen como tales y nunca se ven como realmente son. Ese es su único poder. Su propósito es turbio y son a la vez temidos y venerados precisamente porque no sabes para qué son ni para qué se concibieron. Un ídolo es una imagen de tu hermano a la que le atribuyes más valor que a él. O sea, le atribuyes más valor a la imagen que a él. Sí, no busques fuera de ti mismo, es el resumen del crédito. Sí, exactamente. Dice, un ídolo es una imagen de tu hermano a la que le atribuyes más valor que a él. Sea cual sea la forma de los ídolos, los inventas para reemplazar a tu hermano.
Y esto es lo que nunca se percibe o reconoce. Mas así es, trátese de un cuerpo o de una cosa, de un lugar o de una situación, de una circunstancia o de un objeto que se posea o se desee, de un derecho que se exija o de uno que ya se tenga. No dejes que las formas que adoptan lo te engañen, pues los ídolos no son sino sustitutos de tu realidad. De alguna manera crees que contemplan tu pequeño yo, ofreciéndote así seguridad en un mundo que percibes como peligroso, en el que hay fuerzas que se han aglutinado a fin de quebrantar tu confianza y destruir tu paz. Crees que los ídolos tienen el poder de remediar tus deficiencias y de proporcionarte la valía que no tienes. Todo aquel que cree en ello se convierte en un esclavo de la pequeñez y la pérdida, y así tiene que buscar más allá de su pequeño yo la fuerza necesaria para levantar la cabeza y emanciparse de todo el sufrimiento que el mundo refleja. Esta es la sanción que pagas por no buscar en tu interior la certeza y la tranquilidad que te liberan del mundo y que te permiten alzarte por encima de él en quietud y en paz. Un ídolo es una falsa impresión o una creencia falsa, alguna forma de anticristo que constituye una brecha entre el Cristo y lo que tú ves. Un ídolo es un deseo hecho tangible al que se le ha dado forma, que se percibe entonces como real y se ve siendo un pensamiento y no puede abandonar la mente de la que procede. Repito este. No obstante, sigue siendo un pensamiento y no puede abandonar la mente de la que procede, ni tampoco su forma es algo separado de la idea que representa. Toda forma de anticristo se opone a Cristo y pende ante su faz como un oscuro velo que parece separarte de él, dejándote solo y desamparado en las tinieblas. La luz, sin embargo, está ahí. Una nube no puede apagar el sol, ni un velo puede hacer desaparecer lo que aparenta separar, ni atenuar la luz en lo más mínimo. Este mundo de ídolos es un velo que cubre la faz de Cristo, porque su propósito es separarte de tu hermano. Es un propósito tenebroso y temible, y sin embargo es un pensamiento que ni siquiera tiene el poder de cambiar una brizna de hierba de algo vivo a un signo de muerte. Su forma no está en genuina, no está en ninguna parte, pues su fuente está en ella otra vez. Ahí está. Su forma no está en ninguna parte, pues su fuente está en aquella parte de tu mente de la que Dios está ausente. ¿Dónde se encuentra este lugar del que se ha excluido y mantenido aislado lo que está en todas partes? ¿Qué mano podría alzarse y obstruir los designios de Dios? ¿De quién es la voz que podría exigir el que él no entrase? Lo que se cree más que todo no es algo que deba hacerte temblar o acobardarte. El enemigo de Cristo no está en ninguna parte y nunca podrá adoptar una forma en la que sea real. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Se necesita creer en él para que parezca cobrar vida y se le tiene que dotar de poder para que pueda ser temido. Su vida y su poder son el regalo que le da el que cree en él, y esto es lo que el milagro restituye a lo que sí tiene vida y poder dignos y poder dignos del don del cielo y de la paz eterna. El milagro no restaura la verdad, que es la luz que el velo no pudo apagar. Simplemente descorre el velo y deja que la verdad brille libremente al ser lo que es. La verdad no necesita que se crea en ella para ser lo que es, pues ha sido creada y por lo tanto es. Un ídolo se establece creyendo en él, pero cuando la creencia se abandona, el ídolo muere. Esto es lo que es el anticristo, la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido.
Ahí lo inmortal viene a morir, lo que abarca todo a sufrir pérdidas y lo eterno se convierte en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios que Él le otorgó para siempre a todo ser vivo, la pasó al caos. Y el Hijo de Dios, tan perfecto e impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo y a padecer y finalmente a morir. Qué feo. Ese es el mundo de los ídolos. ¿Dónde están los ídolos? En ninguna parte. ¿Podría haber una brecha en lo que es infinito? ¿Podría haber un lugar en el que el tiempo pudiera interrumpir a la eternidad? Un paraje de oscuridad allí donde todo es luz o un sombrío nicho dentro de lo que es infinito no tienen un lugar donde poder existir. Los ídolos están más allá de donde Dios ha establecido todas las cosas para siempre y donde no dejó cabida para nada más, excepto su voluntad. Un ídolo no es nada ni se encuentra en ninguna parte, mientras que Dios y se encuentra en todas partes. Amén. ¿Cuál es entonces el propósito de los ídolos? ¿Cuál es su finalidad? Esta es la única pregunta para la que hay muchas respuestas dependiendo de a quién se le haya preguntado. El mundo cree en ídolos. Nadie viene a él a menos que los haya venerado y trate todavía de buscar uno que aún le pueda ofrecer un regalo que la realidad no posee. Todo idólatra abriga la esperanza de que sus deidades especiales le han de dar más de lo que otras personas poseen. Tiene que ser más, no importa realmente de qué se trate. Más belleza, más inteligencia, más riqueza o incluso más aflicción o dolor. Pero para eso es un ídolo, para darte más de algo. Y cuando uno falla, otro viene a ocupar su lugar. Y tú esperas que te pueda conseguir más de alguna otra cosa. No te dejes engañar por las formas en que esa otra cosa se manifiesta. Un ídolo es un medio para obtener más de algo. Y eso es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Dios no tiene muchos hijos, sino uno solo. ¿Quién podría tener más y a quién se le daría menos? En el cielo, el Hijo de Dios no podría por menos que reírse de la idea de que un ídolo pudiese interrumpir su paz. El Espíritu Santo habla en nombre de ese hijo y te dice que los ídolos no tienen ningún propósito aquí, pues más que el cielo jamás podrás tener. Repito esta parte. El Espíritu Santo habla en nombre de ese hijo y te dice que los ídolos no tienen ningún propósito aquí, pues más que el cielo jamás podrás tener. Y si el cielo se encuentra en ti, ¿por qué ir en pos de ídolos que lo menoscabarían creyendo que te van a dar más de lo que Dios os otorgó a tu hermano y a ti, en cuanto que uno con él? Dios te dio todo lo que existe. Repito, Dios te dio todo lo que existe. Y para asegurarse de que no lo pudieras perder, se lo dio también a todo ser vivo. Por consiguiente, todo ser vivo es parte de ti, así como de él. Ningún ídolo puede hacer que sea más que Dios, mas nunca estará satisfecho siendo menos. Qué fuerte subcapítulo, ¿eh? Hasta la cabeza me giró. Vamos con el último. Creo que este es el último capítulo, subcapítulo. Número 9. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, ya sabe. ¿Todo bien? Pues vamos a seguirle. Número 9. El sueño de perdón. El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. Y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. ¿Qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuera dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo levantasen? Escucha pues tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que sea un sueño. Aquí está. En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo, se adentró un sueño de juicios. Y en ese sueño el cielo se trocó en infierno
y Dios se convirtió en el enemigo de su hijo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar, pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él. No juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre sí mismo. Tampoco puede conocer al ser al que ha condenado. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad, así como en la salvación del juicio que, lleno de terror y culpabilidad, emitiste acerca de ti mismo. Todas las figuras del sueño son ídolos, concebidos para que te salven del sueño. No obstante, fueron concebidos para salvarte de aquello de lo que forman parte. De esta manera, el ídolo mantiene el sueño vivo y temible, pues ¿quién podría desear un ídolo a no ser que estuviera aterrorizado y lleno de desesperación? Esto es lo que el ídolo representa. Venerarlo, por lo tanto, es venerar la desesperación y el terror, así como el sueño de donde estos proceden. Todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios, por lo que es justo que él, que el que le juzgue, no eluda la pena que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó. Dios sabe de justicia, no de castigos. Pero en el sueño de juicios tú atacas y te condenas a ti mismo y deseas ser el esclavo de ídolos que se interponen entre tus juicios y la pena que estos conllevan. No puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando, pues los ídolos no pueden sino ser parte de él para salvarte de lo que crees haber hecho y de lo que crees que hiciste para volverte un pecador y extinguir la luz interna. Criatura de Dios, la luz aún se encuentra en ti. No estás sino soñando, y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. ¿Quiénes si no los niños tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse con ellos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tienen lugar en las mentes de los que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Las pesadillas son sueños pueriles. En ellos los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. ¿Mas tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿Podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se los atribuye a los juguetes. Y la realidad de esto se convierte en la suya propia porque los juguetes parecen salvarlo de sus pensamientos. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra él puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos, porque cree que sus pensamientos son reales. Y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él y pretender que él no es más que una parte de ese mundo. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la niñez. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juego de niños, en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. Lo que lo hiere es destruido, lo que le ayuda, bendecido. Excepto que juzga con el criterio de un niño que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que lo sanaría. Cosas adversas parecen acontecerle y tiene miedo del caos que ve en un mundo que cree gobernado por las leyes que él mismo promulgó. El mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que él cree real, ni sus leyes han cambiado porque él no las entienda.
El mundo real es también un sueño, excepto que en él los personajes han cambiado. No se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. No se usa a nadie para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás, y lo que una vez fue un sueño de juicios se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha porque ese es su propósito. Ahí solo pueden tener lugar sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como hermanos, a los que ya no se juzga, sino que se les ama. Qué bonito el mundo feliz. No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. En ellos se puede oír una melodía que todos recuerdan, si bien no la han oído antes de los, si bien no la han oído antes de los orígenes del tiempo. El perdón, una vez que es total, hace que la intemporalidad esté tan cerca que entonces se puede oír el himno que nunca se ausentó del altar que se encuentra eternamente en lo más profundo del Hijo de Dios. Y cuando éste vuelve a oír este himno, se da cuenta de que nunca había dejado de escucharlo. ¿Y dónde va a parar? ¿Y dónde va a parar el tiempo una vez que han abandonado los sueños de juicio? Siempre que tienes miedo de la clase que sea y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, certeza de que dispones de ayuda y una serena confianza de que el cielo te acompaña, ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar, pues bajo tus esperanzas de que el ídolo te salve, yace la culpa y el dolor de la autotraición y de la incertidumbre, tan profundos y amargos que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. El resultado de tu autotraición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio que inevitablemente conduce a la frenética búsqueda de ídolos y de la muerte. Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. De esta manera, tus terrores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has empezado de nuevo y no de que has tratado una vez más de venerar ídolos y de perpetuar el ataque. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos y así liberan completamente al soñador de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente lo que había olvidado, cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sanción que ellos mismos imponen. Este lo vamos a dejar para la siguiente lectura. Listo. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con esta lectura? ¿Cómo se sienten? Acuérdense, fue una lectura fluida, casi ya no hubo preguntas, pero si alguien tiene una pregunta, algún comentario, para antes de dar el cierre, por favor. Estuvo muy padre, maestro. Gracias por el mensaje. Gracias a Dios, gracias a Dios. Acuérdense que nosotros nada más somos canales, corazón, igualmente que Igual. ustedes. Lo que haya, lo que reciban, compártanlo, porque de eso se trata, acuérdense. Y acuérdense que una maestra de Dios o un maestro de Dios solamente es aquel que decide serlo. Y si ya está marcado el propósito, los medios van a existir. Entonces, la preparación, como dice el curso, simplemente decide serlo para que entonces se te dé todo. Y ojo con esto,
El camino espiritual no es doloroso. Dios no creó una senda para que pasemos por ahí sufriendo, llorando y todavía aparte maquillarlo con el rollo espiritualoide de que no, el despertar espiritual es sufrir y bla, bla, bla. No, para eso entonces me regreso a la iglesia, me voy de rodillas ahí para que el sacerdote me eche agua o no sé, ¿no? O que me pongan penitencia, porque ¿qué caso tiene? Pues mejor regreso a la religión, ¿no? No, no, hermanitos, el despertar si nosotros nos dirigimos a un sueño de paz, de dicha, felicidad, amor, entonces el camino tiene que estar cada vez más lleno de todo eso. Tenemos que ver todo eso. Y si por alguna razón no estamos viviendo o no estamos viendo esos caminos llenos de milagros, es porque algo está pasando. No tenemos fijo el propósito. Se nos olvida muy fácil muchas veces. Se nos olvida muchas veces el propósito y empezamos con los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Pues simplemente creer que algo me puede dar algo más que Dios. O sea, creer que puede haber algo más que la eternidad, algo más que el infinito, algo más allá que la eternidad. Ese es un ídolo. Son cosas que nosotros hemos fabricado aquí en este sueño, nuestros juguetes, como dice, ¿no? Pero como dice también el curso, hay un momento en que los niños tienen que dejar sus juguetes, ¿no? Entonces, pues bueno, ya es momento de dejar toda nuestra idolatría en muchas cosas, porque hacemos idolatría hasta en artistas, actores, familiares, parejas, proyectos, ideas, pensamientos, creencias, mil cosas. Hacemos idolatría en imágenes, souvenirs espirituales, bueno, un sinfín de cosas que no son reales. En pocas palabras, a ver si puedo decir esto de una manera mucho más simple. ¿Cómo te das cuenta que estás haciendo un ídolo? Cuando crees que algo que no es eterno, infinito, inmutable, te puede dar algo más que Dios. Entonces ahí te das cuenta que es un ídolo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es un juguete, es parte del sueño, hay que utilizarlo como un medio, no como un fin, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tu trabajo, a lo mejor. Oh, yo amo mi trabajo, está perfecto que lo ames, pero no lo hagas un fin. Porque si no, entonces ese trabajo, como ya lo hiciste un ídolo, te va a hacer sufrir. A lo mejor al principio no, pero acuérdate que como es un sueño, su médula está basada en el miedo. Y tarde o temprano vas a sufrir, ya sea porque te lo quiten, porque algo cambió, porque algo sucedió, pero algo te va a hacer sufrir. Entonces tú dices, sí, amo mi sueño, sí, amo este sueño de mi trabajo, pero es un medio para yo hacer mi función. Función que también me voy a dejar guiar, Espíritu Santo, muéstrame con los hermanos que me tengo que perdonar, con los que tengo que espiar, con los que tengo que compartir la palabra. Y hay hermanos que solamente necesitan una sonrisa, dijera que manual del maestro, ¿no? ¿Quién está listo si no a veces nada más para una sonrisa, ¿no? No tienes que decir nada. Entonces, pero siempre en manos del Espíritu Santo, y entonces ahora sí, ese medio que antes pudo haber sido un ídolo que te iba a hacer sufrir, se convierte en un medio sagrado, porque lo has consagrado a Dios. Entonces ahí ya no caemos en la trampa de estar haciéndonos de más ídolos. Digo, espero haberme explicado un poquito, aunque sea. ¿Algún comentario, chicos, chicas? Bueno, nada más hay chicas. Yo te agradezco, Alex, muchas gracias. Gracias, corazón. Bendiciones. Gracias. Hasta Gracias. estás en Vallarta, ¿verdad? Sí, Quilpan, pero no estás Sí, en Vallarta, creo. Ujú. ¿verdad? Gracias, gracias. Ok, Pues bueno, yo entonces hay más preguntas, comentarios. Igualmente, gracias a todas. Gracias por su presencia. Bendiciones. Y nos vemos el próximo fin de semana para abarcar capítulo 30. Reglas para tomar decisiones. Empieza bonito el capítulo. Te dice cómo tienes que actuar en tu día, como un ABC. Así que pues vámonos viéndolo el próximo sábado. Nos vamos mandando un mensajito y les mando la grabación aquí entre hoy en la noche o mañana. ¿Eh? Gracias, muchas buenas noches. gracias.